tengo Doctor tos, Diego. pero ya voy saliendo, Doc. Ok. Bueno, empezamos la clase, por favor. ¿Quién la va a dar? Yo, doctor. Adelante, doctor Ángel. Sí se ve que traigo pijama. No me vale. La pelo suena bien dormida. Ya le tomé un buen de fotos. No. ¿Por qué? ¿Por qué vas a hacer tu apunte y no sé qué? Bueno, yo les voy a hablar sobre el forceps. Pero pensé que sí ibas a decir. Primero que nada, ¿qué es el forceps? Va a ser un instrumento obstétrico en forma de tenazas que facilita la extracción del feto durante el parto. Este va a simular los mecanismos del parto normal. Les voy a hablar un poco sobre las partes. Consta de dos ramas articuladas que permiten la sujetación y extracción fetal. Una cuchara fenestrada se adapta a la cabeza fetal para evitar lesiones. Tallos conecta las cucharas con el mango. Articulación, punto de unión de las ramas y permite el ajuste preciso. Y un mango que facilita la manipulación y el control del instrumento. Lo vamos a dividir en tres partes: en la cuchara, en ramas intermedias y el mango. La cuchara va a tener una curva cefálica, que esta es para adaptarse a la cabeza de nuestro producto. La curva pélvica, que esta va a ser para adaptarse a la pelvis también. El pico va a ser la parte más curviada, y el cuerpo, el pedículo y la articulación. ¿La articulación para qué es? El forceps, aunque parezca que es solo una pieza, realmente se divide en dos partes. Esta se tiene que poner, bueno, eso al rato se los explico, pero en sí son dos partes, que primero se pone una y después otra. Entonces, en la articulación se va a fijar. Y las escrotaduras, que son para el agarre. Tenemos tipos de forceps. Esto más que nada, ¿por qué tenemos tantos tipos? Cuando se crearon, la primera persona, la primera familia que se les da como la creación de es a la familia Chamberlain. Estos se quedaron con mucho tiempo con el secreto. De hecho, antes se les ponía como vendas a las personas que estaban pariendo, bueno, a las mujeres que estaban pariendo, para que no se contara el secreto. Después se contó el secreto, bueno, no se contó, sino como que más doctores supieron de esto y empezaron a hacer cada uno su tipo de forceps. Entonces se crearon varios. Tenemos el forceps Simpson, que es uso general diseñado para tracción. Forceps de Nagel, similar al del Simpson, con variaciones en el diseño. Forceps de Callan, es indicado para presentaciones occipito transversas persistentes. Y forceps de Piper, utilizado para retención de cabeza última en partos podálicos. Funciones principales. Vamos a tener una presión, que este va a ser sujeto con seguridad de cabeza fetal, sin causar daño. Quedan aplicadas en regiones peritomeliar. La tracción ayuda al descenso del feto en el canal de parto. Y la rotación, que corrige posiciones fetales inadecuadas para facilitar la salida. No todos sirven para la rotación. De hecho, hay diferentes tipos, como les había dicho. Creo que es el forceps de Simpson, del que se ayuda también para la rotación, ya que algunos pueden lastimar o no están diseñados para eso. Indicaciones del uso: prolongación de la segunda etapa del parto, sufrimiento fetal agudo, condiciones maternas que impiden el pujo, cardiopatías severas, hipertensión severa o preeclampsia, aneurismas o patologías vasculares, malposiciones fetales, partos instrumentales en presentación de nalgas. Esto es lo que realmente nos está diciendo dónde podemos usar el forceps, porque si realmente está dando bien, no es necesario utilizarlo. Entonces, si vemos que tiene un sufrimiento fetal agudo, que realmente la mamá no está pudiendo hacer bien el pujo, no está pudiendo hacer bien sus contracciones, necesitamos sacar el forceps y las malposiciones fetales para acomodarlo con la rotación y diferentes tipos. También necesitamos requisitos o condiciones del forceps. Antes de usarlo se deben cumplir los siguientes criterios: dilatación cervical completa, los 10 centímetros, las membranas rotas. ¿Para qué? Para evitar el atrapamiento del líquido amniótico, la cabeza fetal encajada, conocimiento exacto de la posición fetal, esto para no lastimar a nuestro producto, el espacio pélvico suficiente,
Ahorita también les voy a hablar eso sobre el espacio pélvico, que también se hace una pequeña cirugía, si no es suficiente, para evitar desgarros. Anestesia adecuada, epidural o anestesia local para reducir el dolor y trauma. Y la vejiga vacía para evitar lesiones urinarias. Clasificación de las aplicaciones del forceps. Hay forceps alto, medio, medio bajo y forceps bajo. El alto ya no se utiliza porque este puede lastimar ya que se encuentra demasiado alto, como se dice. Este se encuentra biparietal, está por encima de las espinas ciáticas. Entonces, este casi ya no se utiliza ya que corre riesgo de lastimar. El forceps medio, aplicado cuando el diámetro biparietal está en el segundo plano de Hodge. El forceps medio bajo se usa si el diámetro biparietal está en el tercer plano de Hodge. Y el forceps bajo ocurre cuando el diámetro biparietal está por debajo de las espinas ciáticas. Su técnica de aplicación. Ok, primero que nada vamos a evaluar, como ya les dije, los diferentes tipos de cuándo se necesita usar el forceps, si realmente se utiliza o realmente no. Confirmar que la fetal está encajada, descartar expulsión cefalopélvica, o tener el consentimiento y administrar analgesia. La madre se coloca en posición de litotomía, que son las piernas elevadas en los estribos, y esta es la cirugía que le estaba, no, el pequeño corte que estaba hablando, es la episiotomía. Esta va a ser si es necesaria, ya que no siempre es necesaria, y esta evita un desgarro espontáneo más grave. Es un corte en el periné para ampliar el canal del parto y facilitar la extracción con el forceps. Se suele hacer en dirección media lateral para evitar desgarros hacia el recto. La colocación del forceps. Se introducen las ramas del forceps una por una, siguiendo la curvatura de la cabeza fetal. Se asegura de que estén bien posicionadas y no haya atrapamiento de tejido materno. Vamos a tener una tracción controlada. Va a ser coordinada con las contracciones de la madre. Primero se hace hacia abajo y después hacia afuera. Bueno, hacia arriba, siguiendo el eje del canal del parto. Y la extracción del bebé. Se retienen las fuerzas ya cuando se pueda ver la parte más ancha de la cabeza. Y se asiste el resto del parto. Aquí les puse un video para ver más o menos. Aquí. No tiene audio, creo. Y por último, no puedo cambiarlo ahora. Ahí está. Las complicaciones potenciales. Vamos a tener maternas, que son laceraciones vaginales y cervicales, lesiones perinales, separación de las índices del pubis, y fetales, que son marcas transitorias en la cara o cráneo, que es la que podemos ver aquí. Fracturas craneales, estas son raras. Esto es más que nada si realmente usamos mucha presión o si está muy apretado. Lesiones nerviosas como parálisis faciales transitorias y hemorragias intracraneales. Esto sería todo de mi parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Y yo, ay, ¿cómo que ya? Se me fue bien rápido. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, a ver, doctor Ángel, de acuerdo a la clasificación de los forceps, se dividen en Alto, medio, medio bajo y bajo. es la forma de aplicación.
Esa es la forma, tú los aplicas en un plano alto, medio y bajo. Pero de acuerdo a la clasificación de los forces, se clasifican como El que era como nombres raros, ¿no? alguien que sepa. Era de tracción, de... Exacto, tractores, rotores y son 3 clasificaciones. Son tractores, rotores Y y extractores, por decirlo así. Te fuiste muy rápido. Ahí es muy apasionado el force, no todos lo aplican. Sí tienes que tener experiencia, tienes que ser ávido, tienes que, aquí hay una cosa bien importante. Dentro de las indicaciones de los requisitos, repíteme otra vez los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para aplicar un forceps? Es la dilatación cervical, las membranas rotas, la cabeza fetal encajada, el conocimiento exacto de la posición, en el espacio pélvico suficiente, la anestesia adecuada y una vejiga vacía. Y bueno, el consentimiento de la madre, que la madre no esté logrando hacer las contracciones como tal, o que, también que se haya desmayado, por lo mismo de, bueno, de las contracciones que no se puedan dar, que tenga, bueno, creo que son esas, doctor. El recto tiene que estar totalmente vacío también. El recto. Si el recto está lleno de K2, vacío, de dijo. popó, de caca, como quieran llamarlo, el recto puede sufrir también laceraciones. Entonces, tiene que tener vejiga y recto vacío, siempre. Es una indicación primordial. Vejiga y recto vacío. Y de acuerdo al tipo de articulación, ahora el tipo de articulación, ¿cómo se clasifican los forceps? Eso sí no lo vi, doctor, la verdad, lo del... Ok, en México, ¿cuáles son los forceps que se aplican actualmente? El Simpson, ¿Es el más Nagel, común, por decirlo así? No. el Killant. El Nigel no se utiliza aquí en México. ¿Cuáles otros forceps? Piper, El Piper. Piper. El Piper, que es para presentaciones pélvicas con cabeza última. Eso es para cuando viene presentación pélvica, ya sea completa o incompleta, para extraer la cabeza cuando se atora, se aplican los forceps Piper para poder extraer al producto, la cabeza última, por decirlo así. ¿Y cuál otro? Delhi. El Delhi se usa más en Estados Unidos, aquí no hay en México. Hay uno que se utiliza que es medio bajo y es totalmente rotor y tractor, perdón. Es el Killan, el Forces Killan. Muy pocas personas lo saben utilizar, entonces es el Forces Killan, ¿de acuerdo? Es el Maquillan, el Forces Maquillan o el Killan. Son los forces que se utilizan aquí. Hay un forces que fue hecho en México por un doctor en Monterrey, y se utiliza mucho en Monterrey, sobre todo esa zona de Monterrey se utiliza mucho, y en Guadalajara. ¿Sabes el tipo de forces que estoy hablando? No, Era lo que yo quería que tú lo dijeras en el tema, en la ponencia. Es el forces Salinas, que son forces articulados. Hay forces articulados, hay forces, ¿cómo se llama? Fenestrados
hay forces sesgados. ¿Y cuáles son otro tipo de forces que se utilizan? Deslizables, como el Simpson, que se articulan y se deslizan, como el Killan. El Killan también se articula y se desliza. ¿Esto para qué es? ¿Se acuerdan que vimos lo de sinclitismo y asinclitismo? ¿Se acuerdan o no? Sinclitismo, acuérdense que la sutura sagital está a la misma distancia del pubis que a la misma distancia del recto o del sacro. Entonces, eso se llama sinclitismo. Cuando el parietal está más hacia arriba o la sutura está más hacia la parte del pubis, de acuerdo a la escuela francesa se llama asinclitismo posterior, y cuando utilizamos la escuela anglosajona se llama sinclitismo anterior. Eso se los expliqué a algunas doctoras en La Guardia. ¿Se acuerda quién se los expliqué? ¿Sí recuerdan o no? Entonces, para eso sirve el sinclitismo, o el saber cómo está el asinclitismo. Cuando esté en asinclitismo, aplicamos una hoja del force Simpson o aplicamos una hoja del force Killan para corregir el asinclitismo, luego hacer la rotación, luego hacer la extracción, ¿de acuerdo? Sí cambia. ¿Cuál es el vástago del forceps? ¿Qué parte se llama vástago? Ángel, ¿cuál es la parte que se llama vástago del forceps? La como que está así, ¿no? Las pinzas, bueno, como la parte de curvatura. No. Es que, por eso yo les digo, ok, ya conocieron los forces. Ahora, ¿están indicados en México de acuerdo a la norma 07 y 04 o no están indicados en México? Sí, doctor Saúl. No, nada, solo iba a decir que el vástago pues es el mango, ¿no? Creo. Es el mango, parte del mango, ese es el vástago. Porque hay mangos que son lisos, hay mangos que son fenestrados y hay mangos que tienen articulaciones. Por eso es importante conocer parte del vástago. ¿Qué tipo de vástago es? ¿De acuerdo? ¿Se utilizan en México o no se utilizan? Estaba leyendo que se supone que solo se utilizan en casos especiales y te trae como especificaciones de cuándo lo debes usar. ¿En cuál es, Lupita? Aparece que cuando la cabeza está encajada y el diámetro biparietal se sitúa a nivel del plano bioespinoso de la pelvis materna o por debajo de él, cuando la bolsa está rota, cuando el bebé está bien encajado en la pelvis, cuando se ha alcanzado la hidratación completa y cuando se detecta alguna complicación. Y ya solo trae consideraciones para el uso. O sea que no es en todos los casos, solo si hay como alguna complicación. Tiene sus indicaciones específicas. Si una paciente te llega en periodo expulsivo y lo operaron de la retina, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? Pues, Está operada de la retina de los dos ojos. ¿Sí, Saúl? La retina es altamente vascularizada, ¿no? Entonces yo creo que evitar el parto para que no puje y no se vaya a reventar alguna, pues bueno, la arteria ocular. Ajá. Hay desprendimiento de retina o desprendimiento del ojo. Entonces, es importante si la paciente llega en expulsión, porque hay pacientes que llegan en expulsión, y si no alcanzamos a hacerle cesárea, tenemos que aplicar forceps. Y poner la buena analgesia, ya sea con bloqueo de pudendos o con bloqueo de analgesia general o de bloqueo peridural, para que la paciente no puje nada. Y entonces o extraigamos el producto a través del forceps o lo hagamos a través de la cesárea, pero si está ya en periodo expulsivo, lo que se tiene que hacer es eso. ¿Cuándo también es indicado? Cuando tiene una cesárea previa, una cesárea de 1 año, que tiene menos de 1 año, se llama periodo intergenésico corto.
Es un intergenésico corto que tiene menos de un año y que se embarazó, apenas tiene un año de la otra cesárea, va a cumplirlo y ya está embarazada. Ya está teniendo un bebé de 36 semanas, entonces se abrevia el periodo del parto para precisamente que no puje la paciente y que no tenga ese tipo de alteraciones. ¿Cuál es la otra indicación que debe de realizarse? Ángel. Cardiopatías severas, preeclampsia. Una cardiopatía, sobre todo ¿qué? Una valvulopatía, una insuficiencia cardíaca severa. Ajá. Ahí se aplican los forceps, está bien indicado eso. Entonces, sí es importante que sí sepamos. Muy pocos alumnos o residentes yo les enseño. Solamente, por ejemplo, de los que ustedes ven, de los que ustedes conocen, nada más le he enseñado a Gabriel, al Gabo, el que se pone a la foto ahí que se busca. A él le he enseñado a Juanpa y a una doctora. Nada más les he enseñado cómo aplicarlo y todo, porque sí tienen que saber aplicarlo para cualquier urgencia y situaciones, y sobre todo cuando los productos quedan en situación transversa persistente, llegan al segundo plano y no rotan. ¿Por qué? Porque las espinas están alteradas o se quedó atorado por alguna razón. Entonces se hace la extracción. ¿Sale? O cuando ya está en expulsivo y que el producto ya está radicardosándose, que tiene un sufrimiento ya fetal agudo, y se aplican. Entonces, sí es importante saberlo. Ojalá que los que están yendo sábados y domingos, en algún momento dado, me vean que cómo aplico un forceps. Pero sí están indicados todavía, ¿de acuerdo? Están indicados el Simpson, está indicado el Salinas y está indicado el Kila. El Barton, el McKillan, el Barton, el Morrison, el Murles, todos esos están indicados. ¿Yo puedo utilizar forceps en la cesárea o no puedo utilizar forceps en la cesárea? Pues yo ahorita preparé el tema de cesárea y no vi que se usara forceps. Por eso, ¿se usa forceps en una cesárea o no se utiliza? No, según Yo digo que no. ¿no? Porque aparte la cesárea hizo que se bajara el uso del forceps. O sea, gracias a la cesárea fue que se empezó a disminuir. Pues sorpresa, hay un forceps que utilizamos, yo lo he utilizado en cesáreas. Se llama Murles. Métanse a Google en su celular y pongan forceps Murles, así Murles. A ver, ¿quién me lo lee? Forceps Murles para cesárea. ¿Sí lo encuentran? Y también el Piper lo utilizamos en cesáreas. ¿Cómo ven? Cuando vienen los productos en la cesárea en presentación pélvica, extraemos el producto en la cesárea, pero a veces se llega a atorar la cabeza. Y ahí utilizamos el forceps, el Piper. Entonces, se puede utilizar el forceps Piper para cabeza y para en cesáreas y en parto. ¿Y ya encontraron el Murles? ¿No lo han encontrado? A ver, ¿lo encontraron o no? No. Forces. Ay.
Aquí está, miren. Ahí. Aquí está, Ay, no veo. el Murles. Yo lo pongo así, es para cesárea. ¿Sí me explicó? No, ya se ¿Ya lo ve. checaron? ¿Ya lo encontraron? No. Es cuando le ponen los dos puntitos arriba. Murles. Murle, ¿no? ¿No? ¿No lo encontraron? No. No, Doc, ¿me lo podría También hay deletrear, unos por que son favor? hay un M O como la U con puntitos, R L E S. Les van a salir primero unos del ontólogo para extracción de muela. Luego después viene lo de clasificación de forceps. ¿No? A ver, espérame tantito, déjenme. Es que me aparecen varias, pero no tengo ni idea. ¿Qué fue por el forceps o qué? Así es como, a ver si se alcanza a ver. ¿Sí se alcanza a ver aquí? Así es como se está trayendo los forceps Piper, ¿ya lo vieron? Ay, creo que ya lo encontré. Solo habría que ponerle en el Google como Mobles Obstetricia. Porque si no salen Exacto, mil y un cosas. Pero les exacto. envío una imagen en el grupo. A ver, vamos a checarlo. ¿Es ese? Ajá, pero esos son la forma como se clasifican. ¿Es este? Ese es el Pero sí Simpson. son esos. ¿Esos no son? El cuarto de abajo. De izquierda a derecha Ajá. es el de arriba hacia abajo, el cuarto a la derecha. O el segundo de abajo a la derecha. El que dice Nagel. Que parece Níger. Ajá. Ay, no, ni idea. Es que lo estaba yo viendo, checando acá, pero. Este es el libro. Ustedes ténganlo para Pero conocimiento. dice, ¿qué es ¿Sí lo ese? alcanzan a ver? No, se ve. El Se nombre no llama se ve, Doc. Denen. Forces para Denen. Ese es ahí está, Denen. ¿Sí lo ven? Lo voy a poner así. ¿Se ve así? Sí, se ve mucho mejor. ¿Sí? Y abajo se llama Philips Denen. Philips Denen. Ese libro, si lo pueden conseguir y tenerlo para conocimiento general, obviamente los que quieran
Inclusive dice cómo deben de atender el parto y la forma de los tipos de forces que hay, cómo son los articulados. Está muy bien ¿sale? Para que tengan conocimiento, es cultura general. Ajá. Entonces, ok. ¿Cuál es el otro tema que vamos a ver? No, ¿cómo que otro tema? Yo preparé cesáreas, doctor. Adelante. De un momento. Continuamos con cesárea. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo sabe cuánto va a apretar el force? Ok. Nosotros cuando tengo mis alumnos, les digo que lleven una toronja. En la toronja vemos el tipo de presión que se hace. Acuérdense que el producto, la cabeza está como si fuera cartílago, está tierna. Pero al momento de hacer presión, es una presión, vamos a decirlo así, en kilos. Es como si fueran una presión de 10 o 12 kilos de presión. ¿Saben cuánto es eso? No. ¿No? Ok, se los voy a poner en libras. Como si fueran 14 libras a 32 libras. ¿Saben cuánto es eso? 14 Transfórmenla a libras. kilos. ¿Le han puesto aire a las llantas? Ah, sí. Sí, doc. ¿Cuántas libras le ponemos a una bicicleta? Ay, no, Unas ni 20, idea. creo. Entre 15 y 20. Ajá. Cuando son más anchas, le ponemos hasta 26 libras. PSI, ¿no? Que son las PSI. En la cabeza lo que hacemos es precisamente disminuir, cómo disminuimos la presión del forceps para que no le afecte al bebé. Hay una técnica donde le aplicamos unas gasas en los vástagos para que eso evitemos la presión a nivel de cráneo y lo único que hacemos es nomás extraerlo. Y es que te lo tendría yo que explicar en la guardia, Lupita. Si alguna vez vas los sábados o los domingos, ahí te lo explico para que lo entiendas. Pero son como entre 7 y 6 kilos de presión. O de 14 a 16 libras, ¿sale? Sí. Necesito explicártelo físicamente para que lo entiendas. ¿Y siempre Cuando les vas queda a la la guardia marca? te llevas... no les debe de quedar, o por lo menos muy ligera. La imagen que presentó Ángel es un forceps mal aplicado. La aplicación debe de ser parieto-malar. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es la relación parieto-malar? Es esta, parieto y el hueso malar. Aquí va. ¿Vale? Así. Es la aplicación parieto-malar. Ajá. Si la aplicas más arriba, puedes pegar en la órbita. Ajá. O puedes aplicar en el maxilar. Entonces, sí tienes que saber aplicar los forceps. Sí tienes que estar asesorado y sí tienes que estar orientando. Las primeras veces cuando me enseñaron a mí, estaba el maestro allí y lo revisaba él y lo revisaba yo para que yo viera y verificara y supiera en cómo se siente y cómo está la aplicación, toma y aplicación. Y de hecho, el video que presentó Ángel es un video muy bueno, pero no se escuchó nada. La cuestión es de que si ustedes se fijan, el que lo va a aplicar hace una presentación al aire, se llama. Primero lo presenta al aire y luego ya después lo presenta hacia la pelvis y luego ya hace la articulación. A ver, Ángel, si lo pudieras poner, pero que se escuche. ¿Se escuchará? No sabía, sí se escucha, pero no sabía que no se ha escuchado, doc.
Bueno, yo no escuché nada, no sé si los demás escucharon. No, no soy yo. A ver, intenta ponerlo desde el YouTube. A ver, desde el YouTube lo intento. Porque si no se escuchó nada. Ok, voy. Am, ¿Ahí se escucha? No. ¿Ahí? No. En el momento en que compartes la pantalla, te va a aparecer como compartir sonido de computadora y le tienes que presionar que sí, para que se suene también el sonido que tú estás escuchando. No me aparece. A ver, manda el link al grupo a ver si yo lo puedo compartir. Voy. Es el minuto Ok. 2:17. Bueno, véanlo, pero allí hace primero la presentación al aire, luego la presentación a la pelvis, y luego ya pone rama derecha, mano izquierda, rama izquierda, mano derecha y hace la aplicación y toma. Ok, si no, no te preocupes, ya lo vemos después. Ahí está. Adelante, Saúl. Bien, ¿ya se ve mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Te ves tú muy sexy ahí. ¿Yo? Sí, Sí, estás sí, parado sí, ahí. sí Te se ves ve. en un árbol. Ahora sí ya. Va, ya está. Bueno, vamos a hablar sobre cesárea. Este término, bueno, de acuerdo a la bibliografía consultada, pues nos dice que es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza una incisión en la pared abdominal y el útero para extraer al feto. También vi en la misma bibliografía que le llamaban parto abdominal. Bueno, igual de acuerdo a este autor, nos dice que es la intervención quirúrgica más común y viendo otras bibliografías nos menciona que pues sí es de las más comunes o al menos es la más realizada en el área de obstetricia. La cesárea pues tiene una historia muy larga, pero de acuerdo, bueno, nos decían que en 1970, 1980, pues se creía a que era la solución a todos los problemas obstétricos, pues hay muchos problemas obstétricos, ¿no? ¿Ya cambió Que de causaban tiempo? pues problemas médicos legales. Entonces los médicos o los ginecólogos abandonaron los partos vaginales de nalgas y forceps y ampliaron la definición de sufrimiento fetal intraparto y liberaron el diagnóstico de distocia. Pues esto para evitarse problemas y pues para no arriesgar la vida del paciente, bueno, de la madre, del feto, y pues la práctica propia del médico, ¿no? Ah, ok, yo dije, Para, pues, para decidir cuándo se da o cuándo no hay, cuándo se indica la cesárea, pues hay muchas indicaciones. Para empezar, pues hay unas que son necesarias y otras que es cuando la madre quiere cesárea, ¿no? Y pues esto depende, bueno, una vez escuché que decían que, pues, que si te vas a la privada, pues casi siempre te van a hacer una cesárea, ¿no? Pues porque son menos complicaciones para la madre. Entonces, cuando el parto vaginal no es seguro para la madre o el feto, cuando no puede inducirse, cuando tenemos distocias, cuando se necesita realizar el parto de emergencia, ahorita agregué una tabla en la siguiente diapositiva, la vamos a explicar. Y bueno, les mencionaba, ¿no? Preferencialmente, pues es para el bien del feto y son pocas para la salud de la madre, al menos que la madre la pida. Y pues ya también pues se da para salud de ambos y también se da una indicación cuando es una segunda, tercera, cuarta cesárea. Entonces en las indicaciones principales tenemos distocia, sufrimiento fetal y parto de nalgas. Tu presentación no está avanzando, no sé si soy yo. ¿No? A ver. No, no está pasando.
Pues es que, a ver otra vez. Ya lo vi. está avanzando ya. Ajá. Sí se ven grande, ¿no? No, se ven chiquito. No, se ven chiquito. A ver, dame un segundo. Voy. ¿Y ahora sí ya la ven en grande? Ya. Sí, ya. ¿Sí ya? Va. Todavía la ven en grande, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no sé si habían visto estas. Bueno, esta es la primera que les decía la definición. Aquí las indicaciones principales. Y aquí la tabla que les estaba mencionando. En esta tabla, pues, tenemos las indicaciones habituales, ¿no? Hay unas que son aceptadas y otras que son selectivas. Las aceptadas, ahorita vamos a hablar de la inducción fallida, desproporción cefalopélvica, o sea, cuando la cabeza es más grande que la pelvis, el fallo de progresión del parto, sufrimiento fetal, abrupto placentario, placenta previa, prolapso del cordón umbilical, cuando tenemos tumores obstétricos, infección activa por herpes. Por herpes y BPH, yo al menos una vez lo vi ahí en el hospital. Fetos unidos, y la selectiva, pues es cuando presentación de nalgas, cesárea repetida, les decía, anomalías congénitas fetales, carcinoma cervical, condilomas y VIH. Para llegar a la cesárea, pues hay unas contraindicaciones para el parto, ¿no? Si no se puede hacer el parto natural. Entonces, en algunas ocasiones, las contracciones uterinas pueden ser peligrosas para la madre, como por ejemplo la placenta previa central, que ya vimos el tema, una incisión en la pared uterina, y pues en estas situaciones el parto vaginal puede suponer la rotura del útero y una hemorragia. Ahorita en diapositivas más adelante les voy a enseñar las principales arterias, entonces, pues tenemos que tener cuidado con ellas, ¿no? Y para el feto, pues tenemos la placenta previa, incisiones velamentosas del cordón, que esta es cuando el cordón umbilical no se inserta propiamente en la placenta, sino en membranas fetales. La basa previa, que creo que también ya la habíamos visto, que son cuando los vasos fetales se cruzan y en las membranas por delante del orificio cervical, y pues puede haber hemorragia. Meningocele o hidrocefalia. Hidrocefalia es cuando tenemos líquido en la cabeza, y meningocele cuando sale el líquido de las meninges. Cuando salen las meninges en la espina, ¿no? En la columna vertebral, y se hace una bolita. Entonces, pues para evitar problemas, pues se hace la cesárea. La inducción fallida es frecuente en situaciones como isoinmunización. Pues rápidamente, pues si la mamá tiene RH negativo y el feto RH positivo, pues la madre genera anticuerpos contra el feto, y pues eso provoca que el feto pues crezca poco, entonces, o tenga anemia fetal. Entonces, también una de las indicaciones para la cesárea es cuando el feto es pequeño. Si la madre tiene diabetes mellitus 2, si tiene restricción de crecimiento uterino y trastornos hipertensivos. La distocia, pues igual ya la vimos, pues son problemas mecánicos que afectan al feto, y pues uno muy común, la distocia de hombro. Este tema ya lo vimos en la clase anterior. El sufrimiento fetal, pues es la situación en la que el feto no recibe suficiente oxígeno antes o durante el parto. Entonces estaba viendo la bibliografía que nos decía que, era un video, nos decía que si el feto se estaba, pues diciéndolo burdamente, ahorcando con el cordón, pues se podría hacer una cesárea. Entonces, pues como les decía en la primera diapositiva, ¿no? Pues muchos médicos han sustituido el parto vaginal de nalgas por cesárea para evitar el riesgo de asfixia intraparto o traumatismos relacionados con el parto por compresión fetal y prolapso del cordón umbilical. También hay algo que se llama emergencia materno-fetal, que es cuando se necesita un parto inmediato, cuando tenemos abruptio, hemorragia por placenta previa, prolapso de cordón, herpes genital activo y muerte materna inminente. Entonces, pues es necesario hacer la cesárea, ¿no? Aquí, algo que, había aprendido durante la carrera, y es muy importante, que no se puede iniciar una cirugía o iniciar cualquier procedimiento si no se le platica a las complicaciones a la madre, ¿no? Entonces, la bibliografía también nos mencionaba que antes de iniciar todo, se le tenía que dar el consentimiento. Entonces, pues me gustaría que recordáramos que siempre hay que hacer el consentimiento, ¿no? Y explicarle a nuestra paciente las complicaciones propias de la cesárea.
Hay que recordar que no es un procedimiento inocuo, o sea, implica, igual más adelante les voy a poner un videíto y una imagen, pues son 7 capas que abrimos, ¿no? Entonces, pues, puede tener muchas complicaciones. Son pocas las pacientes que sufren complicaciones posparto. Las principales, decía la fiebre, infecciones, obviamente, hemorragia, embolia pulmonar, atelectasias. La mortalidad es baja. Yo quiero creer que la bibliografía está correcta, es 1 por cada 1000. Y generalmente se da cuando tenemos enfermedades maternas subyacentes o son causas de la anestesia, o sea, realmente la cesárea no causa muerte materna. Y pues a largo plazo tenemos obstrucción intestinal causada por adhesiones y dehiscencia de la incisión uterina en embarazos posteriores. Dehiscencia, yo tengo entendido que es cuando se abre, bueno, cuando se sutura y esta sutura pues no es correcta o entonces se abre la herida, ¿no? Esto es lo que quiero explicar antes para que cuando vayamos a los pasos de la cesárea pues entiendan más o menos. Tenemos tipos de cesárea. Hay una cesárea, bueno, aquí tenemos el útero, ¿no? Este es el útero propiamente. Entonces, pues hay 3, está la clásica, la del segmento uterino inferior e incisión vertical inferior. Pues la clásica se hace a lo largo del fundus uterino. Entonces aquí bueno, ahorita lo voy a explicar, pues se baja la vejiga y se hace el corte. Hay otro que es en forma de U. Y cuando se complica, hablamos de los que tienen forma de T, ahorita en esta diapositiva está, ¿no? Entonces tenemos variaciones, se hace en forma de J o se abre aquí, y se necesita más espacio, es demasiado estrecho, se abre en forma de T o en forma de J, que estas no son deseadas, o sea, esto es preferible no hacerlo, ¿no? Para evitar, pues, sangrados y problemas posteriores. Entonces, regresando a esta diapositiva, pues nos dice que los tipos de cesárea se clasifican por localización y dirección. En la localización, la principal es la clásica. Bueno, se usa más ahorita les voy a explicar cuál, pero en la clásica, esta se realiza en el fundus anterior y es utilizada cuando es complicado extraer al niño con una incisión en el segmento uterino inferior. Por dirección, se realiza en la parte inferior del útero, que es lo que estábamos viendo aquí, y después, se desplaza la vejiga hacia abajo, ¿no? Y la incisión transversa o inferior vertical es esta, pues igual son muy utilizadas. Igual les decía, ¿no? En J o en T es cuando no tenemos espacio suficiente y es mejor evitarlas. Y bueno, esta es de una bibliografía de obstetricia de Danforth, y de otro artículo que encontré, pues nos decía que estaban estas. Cesárea segmentaria tipo Kerr, que es como la clásica. La Kerr, que es, les decía que la transversal, perdón. La clásica, que es, pues, la corporal. La Croning, dicen que se usa en casos específicos y que es poco común. Y la Beck, que consiste en una incisión vertical en el segmento inferior del útero, es esta de aquí, y se usa en casos donde el segmento inferior no está bien desarrollado, como en embarazos prematuros. Entonces, les decía, ¿no? Este es un video de una TikToker que sigo y siempre me ha gustado mucho este video, siempre lo he visto, y nos dice cuáles son las capas del, que tenemos cuando hacemos la cesárea. Denme un momento. Ajá. Me dicen si se escucha. Preguntas clásicas en el internado versión cesárea. Súper común que si entras a una cesárea te pregunten, ¿cuáles son las capas que nos estamos encontrando? Y entonces dice para que te sirva. La primera capa, la piel. Luego la grasa. Luego 2 fascias y piensa en Comic Sans. Fascia de Camper y fascia de Scarpa. Luego los músculos. Luego el peritoneo. Luego ya nos vamos a encontrar el útero, el saco amniótico y al bebé. Listo. Vas a triunfar cuando entres una cesárea. Entonces, ¿sí se escuchó el video? Sí. Vamos a encontrar el útero. ¿Sí? Sí, sí se oye. Bueno, entonces ya sabemos que son 7 capas, ¿no? Entonces, por eso les decía que, pues, no es inocuo la cesárea. Es una cirugía, pues, fuerte, ¿no? Para la madre. La técnica quirúrgica, tenemos, bueno, hay varias formas de entrar, ¿no? Vaya. Pero las 2 que más se conocen es IVIP, que es incisión vertical infraumbilical, pues abajo del abdomen, es esta, ¿no? Que aquí está, ya la hice grande, si la podemos ver aquí. Esta de aquí, ¿no?
Su ventaja, pues, es que es un acceso fácil, escaso sangrado y tiene una reparación rápida. La desventaja, pues, es la estética, ¿no? Porque bueno, yo creo que sí han visto que se ve la cicatriz, es una cicatriz muy, pues, muy prominente, se nota bastante. Y el corte de bikini, pues, las ventajas, que es, pues, mucho más estética, es menos dolorosa y, pues, pero el tiempo quirúrgico es mayor y hay que tener mucho cuidado con la hemostasia. Esta no está indicado, pues, obviamente en urgencias, cuando el bebé es muy grande o tenemos riesgo de sangrado. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver por qué el riesgo de sangrado. Y aquí, pues, ya se ve más, pues, una imagen más formal, ¿no? Aquí vemos ya. Las cesáreas que te digo son la Pfaffenstein y la de y aquí urgencia. la infraumbilical Pero media. aquí eso no lo Pues dijo, aquí ¿sí? vemos, bueno, esta imagen me gustó porque vemos, pues, lo que hay, ¿no? Aquí cuando Y pasamos el urgencias. peritoneo, pues ya sabemos que tenemos los músculos rectos, entonces se abre, ¿no? Y ya vemos, bueno, ahorita lo voy a explicar más adelante, y pues ya, o sea, es para explicarles y vean cómo se hace el corte. Bueno, la técnica es, pues es lo más importante, ¿no? Entonces les decía, primero, pues hay que firmar el consentimiento, hay que explicar las complicaciones a la madre. Cuando se entra a la cesárea hay que hacer una desinfección. La bibliografía nos dice que se hace con clorexidina, ¿no? Entonces ya cuando está, pues ya se hizo la desinfección, se ponen los campos quirúrgicos y se utilizan los bisturí, el primer bisturí, el segundo bisturí. Más adelante les voy a enseñar lo que se utiliza durante la cesárea. Y bueno, primero se hace una incisión en la piel en forma curva o recta. La mejor, bueno, lo que entendí que la mejor es la tipo Pfaffenstein, y si utilizamos esta porque es más estética, pues es a 2 centímetros por encima del pubis y se hace de 15 a 17 centímetros. Entonces, cuando tenemos una dilatación en el parto vaginal, pues es de 10 centímetros. Y aquí tenemos 5 o 7 centímetros más de espacio para poder maniobrar correctamente. Y aquí lo tenemos, ¿no? Esta bibliografía de Domingo de Santos es de, en ese hospital se utiliza el electrocauterio y también lo he visto que se utiliza en muchos hospitales. Aquí donde estamos con el doc se utilizan, pues, el bisturí, el primer bisturí, el segundo bisturí. Cuando abrimos, se hace la incisión en la piel, encontramos el tejido celular subcutáneo, que es lo que veíamos en el video. Aquí ya se ve, ¿no? Después encontramos la aponeurosis y aquí nos decía que, por ejemplo, la incisión de la piel se abre con el bisturí, ¿no? Y la aponeurosis y el tejido celular subcutáneo, para evitar hemorragias, y dicen que es más rápido, se hace digitalmente, o sea, metemos los dedos y rompemos, ¿ok? Esto se le llama disección Roma, no lo puse aquí para no sobrecargar de texto, pero se llama disección Roma. Entonces se separa digitalmente, no sé si alcanzan a ver lo que hago, y pues se abre, ¿no? Yo he visto que, okay, bueno, o sea, a ver. Sí, aquí le dejamos, nos vemos exactamente a la 1:05. Ahorita sí, ya les mandé el link para que a la 1:05 ya nos volvamos a conectar, ¿vale? El nuevo link ya lo tienen. Y nomás te aclaro, Saúl, las cesáreas no son en abdomen, son incisiones abdominales. Ajá. E incisiones en el útero. La cesárea no es del abdomen ni del útero. Se le llama cesárea por el tipo de incisión que se hace. Hay incisiones en el útero y incisiones en el abdomen. ¿Sale? Para que no se queden con eso que la cesárea de incisión abdominal no. Hay incisiones para abordar el abdomen para poder entrar al útero, y en el útero se hacen incisiones. ¿Ok? Se les llama cesárea, pero porque es a través del útero. Voy al baño ahorita y son incisiones que se abordan en el útero. ¿Ok? Nos vemos a la 1:05, por favor. Ya está el link. Ya me salí. Recuperación. No manches. Ahí en ese momento tenemos que tener cuidado, porque la sonda se puede rotar, se puede obstruir, y la vejiga, al crecer, hace que el útero no se contraiga, y eso puede provocar sangrado. O cuando tenemos posparto, se llena la vejiga por el líquido del suero que le ponemos,
y pasa a recuperación, entonces tenemos que hacer que la paciente orine para que el útero se contraiga. De lo contrario, puede también provocar sangrado. ¿Ok? Es como cuando le dicen, ¿ya sacaste el sapito? Sacar el sapito quiere decir que retirar los coágulos que hay vaginalmente y a nivel cervical para que no obstruya. Eso es cuando le dicen, ¿ya sacaste el sapito? Es eso, Ángel. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Compañeros médicos, doctoras. Doctora, doctor Daniel, doctor Mauricio. Una duda, pero bueno, igual y la tengo que leer. ¿Por qué, ¿por qué fisiológicamente, aunque sea parto natural, por qué sangra tanto el útero cuando queda, aunque sea un resto muy pequeño? Porque no logra cerrar los vasos uterinos. Acuérdense que cuando está el endometrio, generó arterias espirales hacia el endometrio. Cuando el endometrio se desprende, que se desprende catamenial, esos vasos no logran cerrarse adecuadamente, entonces se les pone la oxitocina para que el útero se contraiga. Al contraerse el músculo, aprieta y también contrae el vaso, la luz del vaso, y eso disminuye el sangrado. Cuando el músculo del útero no se contrae adecuadamente, la luz del vaso sigue sangrando. Entonces, por eso se le estimula los pezones a la mamá para que produzcan oxitocina, para que la oxitocina contraiga el músculo y así disminuyamos el sangrado. Si no, de lo contrario, se extrae, se le vuelve a hacer una limpieza y en algunos casos, cuando son urgentes, se les pone agua oxigenada. ¿Qué provoca el agua oxigenada? ¿Qué provoca el agua oxigenada? Las burbujitas. Cauteriza. Eso. Cauteriza los vasos que están abiertos y entonces al cauterizar es una forma química de cauterización y con la contracción del útero ya disminuye el sangrado. ¿Ok? Por eso pedimos agua oxigenada para que en una forma de reacción química se cauteriza el sangrado y eso disminuye. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No, tiene nada. Felipe. ¿No? Daniel. Jimena. Berenice. Cassandra. Auxilio. Ok, bueno. Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 8. Por favor, tómense un café a las 7:30. Los quiero ver despiertos. ¿Vale? Cuídense. Saludos. Bye.